Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 16 y vamos a hablar acerca de digestión y absorción en el tubo digestivo. Muy bien, el temario. Tenemos digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis, principios básicos de la absorción gastrointestinal y absorción en el intestino grueso y formación de heces. Nuestros objetivos son describir de qué manera los macronutrientes llegan al organismo, además de los procesos químicos necesarios para convertirlos en compuestos apropiados para su posterior absorción, relacionar los conocimientos previos sobre el transporte de sustancias a través de la membrana celular durante la absorción gastrointestinal, identificar el mecanismo de absorción por el cual los nutrientes se transportan a través de la membrana vasolateral de la célula intestinal hacia la sangre y de la luz intestinal hacia el interior del enterocito. Explicar y comprender la absorción y secreción del agua y los electrolitos en el intestino grueso, además de conocer la acción bacteriana que se da en el colon. Y por último, describir la formación y composición de las heces. Muy bien, comencemos. Digestión y absorción en el tubo digestivo. Los procesos digestivos son 4. Ya, primero tenemos lo que es ingestión, que es llevar los alimentos a la boca. También tenemos lo que es la digestión, que es los alimentos que ya los hemos llevado a la boca, los vamos a desglosar en compuestos más pequeños para que posteriormente puedan ser absorbidos. En la absorción, esto se trata del paso de estos alimentos ya desglosados hacia la sangre. Y la digestión es que todo lo que no se ha absorbido, pues se excreta. Muy bien. ¿Cuáles son los principales alimentos del organismo? Los principales alimentos del organismo son tres. Los tres principales macronutrientes que son hidratos de carbono, grasas y proteínas, y en una menor cantidad vitaminas y minerales. Entonces, todos estos nutrientes deben pasar por un proceso de digestión antes de que puedan ser absorbidos. Muy bien, digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis. Primero, ¿qué es hidrólisis? La hidrólisis, pues tenemos hidro de agua y lisis que es ruptura, división. Entonces, mediante moléculas de agua vamos a romper los enlaces de lo que son los polisacáridos y disacáridos, o en sí los enlaces de los macronutrientes para desglosarlos en sus unidades fundamentales. Ya, hidrólisis de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, estos de aquí son polisacáridos y disacáridos, que se van a formar por la condensación de varios monosacáridos. La condensación es el proceso por el cual se forman polisacáridos o disacáridos, o sea, los hidratos de carbono, como aquí podemos ver. Tenemos dos monosacáridos que por el proceso de condensación se van a transformar en un disacárido. Entonces aquí uno va a perder un ion de hidrógeno y el otro un ion de hidroxilo y van a dar resultado más agua. Continuando, la hidrólisis lo que es el proceso contrario a la condensación. En la hidrólisis se produce la ruptura. Entonces aquí los disacáridos ya formados con el agua por el proceso de hidrólisis van a dividirse en sus moléculas. O sea, este disacárido va a pasar a ser lo que son monosacáridos. Ya, hidrólisis de las grasas. La mayoría de las grasas son triacilglicéridos y un triacilglicérido está formado por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Entonces así es la condensación, ¿no es cierto? La condensación se trata de la unión del glicerol con los ácidos grasos. Y la hidrólisis es el proceso contrario, es la división del triacilglicérido por mediante de las moléculas de agua. Como aquí tenemos tres ácidos grasos, se agrega tres moléculas de agua. Aquí ocurre el proceso de hidrólisis y dan como resultado el glicerol y los tres ácidos grasos. En la hidrólisis de las proteínas. Primero, las proteínas son aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que están unidos por el proceso de condensación. Aquí tenemos un dipéptido, por ejemplo. Y la hidrólisis en la digestión es el proceso contrario. Tenemos la proteína, ocurre el proceso de hidrólisis y la separa en aminoácidos o aminoácidos libres o péptidos. Bien, continuando, entonces aquí, hidrólisis es un proceso básico de la digestión en el cual se trata de dividir o romper los enlaces de los macronutrientes para que posteriormente puedan ser absorbidos. Y condensación no es más que el proceso en el que se forman los macronutrientes. Y cuando nosotros ingerimos algún alimento, estos ya vienen como macronutrientes, ya sean proteínas, hidratos o grasas. Entonces aquí
tenemos algunos hidratos de carbono de los alimentos, como por ejemplo sacarosa, lactosa, almidones, y aquí tenemos también lo que es la celulosa. La celulosa, esto es algo curioso, ya que el tubo digestivo humano no contiene enzimas capaces de digerir la celulosa, y la única forma en la que nosotros tal vez podríamos digerir la celulosa es mientras la masticamos. Pero de ahí el tubo digestivo humano no tiene enzimas para esta. Digestión de los hidratos de carbono en la boca y en el estómago. Entonces, en la boca tenemos lo que es la petialina, o también llamada amilasa salival, que es secretada por la glándula salival o parótida en la boca. Esta de aquí va a actuar sobre el almidón. El almidón es un polisacárido, entonces al actuar esta petialina sobre el almidón, la va a dividir en maltosa, y antes de la deglución, menos del 4% ya va a estar hidrolizado. Y en el estómago, antes de que se mezcle con lo que son las secreciones gástricas, del 30 al 40% de este almidón ya va a estar hidrolizado. Aquí en la imagen de la derecha tenemos el almidón. Entonces aquí ya está en la boca. Aquí tenemos la amilasa salival o la petialina, que hace la hidrólisis y le desglosa en lo que es la maltosa, que es un disacárido. Ya, continuando en la digestión de hidratos de carbono en el intestino delgado. En el intestino delgado vamos a tener otra enzima, que es la amilasa pancreática, que es mucho más potente que la amilasa salival. Entonces esta de aquí va a ser secretada en la segunda porción del duodeno por el páncreas, y 15 a 30 minutos después del contacto con el jugo pancreático, la mayoría de los hidratos de carbono que se encuentran en esa zona ya han sido hidrolizados en maltosa y otros polímeros. Ya, más adelante, continuando en el intestino delgado, en el yeyuno y el ilion, vamos a tener unas células llamadas enterocitos. Estas de aquí van a estar revistiendo lo que son las vellosidades del intestino delgado, y van a contener 4 enzimas para la digestión de estos hidratos de carbono. Son la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la AD-dextrinasa. La lactasa va a actuar sobre la lactosa, desglosándola en galactosa y glucosa. La sacarasa actúa sobre la sacarosa, desglosándola en fructosa y glucosa. La maltasa va a actuar sobre la maltosa, desglosándola en glucosa. Y la dextrinasa va a desglosar los hidratos de carbono, lo que quede de ellos, en polímeros pequeños de glucosa. Entonces, todos estos de aquí ya son monosacáridos, y ya serían el producto final de la hidrólisis o de la digestión de los hidratos de carbono, y todos estos ya pueden pasar hacia la sangre, o sea, ser absorbidos. Ya, ahora vamos a la digestión de las proteínas. La hidrólisis de las proteínas va a comenzar en lo que es el estómago con la enzima pepsina. Pero primero, las células oxínticas de la pared gástrica van a secretar lo que es pepsinógeno. Este pepsinógeno, para que se active o se vuelva la enzima pepsina, necesita reaccionar o unirse a lo que es el ácido clorhídrico de los jugos gástricos del estómago. Pero para que se active, este ácido clorhídrico tiene que tener un pH de 2 a 3, y una vez que todas esas condiciones se cumplen, recién se activa lo que es la pepsina, y esta pepsina va a actuar sobre las proteínas, digiriéndolas en lo que son proteosas y peptonas y polipéptidos. Más adelante, ya en el intestino delgado, en la segunda porción del duodeno, vamos a tener otras enzimas. Entonces, aquí, por el páncreas va a secretar estas enzimas pancreáticas, que son la tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa. Estas dos últimas, la quimotripsina y carboxipolipeptidasa, van a depender únicamente de la activación de la tripsina. Así que si esta tripsina no se activa, estas de acá tampoco van a activarse. La tripsina y quimotripsina van a digerir las proteínas en pequeños polipéptidos, mientras que la carboxipolipeptidasa las va a digerir ya en aminoácidos. Y los aminoácidos, en la digestión de las proteínas, ya es el producto final de la digestión de estas. También tenemos proelastasa, que se va a convertir en elastasa para digerir incluso las fibras de fibrina. Y al final, cuando actúen ya todas estas enzimas, la mayoría de de todas estas proteínas que queden van a quedar en lo que son dipéptidos y tripéptidos.
¿ya? Continuamos más adelante en el yeyuno y el ilio, y entonces aquí vamos a encontrarnos con lo que son los enterocitos, que estos de aquí van a tener la enzima peptidasa en sus membranas, que van a actuar sobre las proteínas. Entonces aquí tenemos lo que es la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa, que va a degradar los polipéptidos restantes en tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Entonces estos de aquí ya pasan adentro de la membrana del enterocito, donde ya pueden continuar con su proceso de digestión a aminoácidos y luego finalmente ya pasan hacia la sangre, o pueden pasar hacia la sangre. Ya, ahora vamos a la digestión de las grasas. En la digestión de las grasas, pues la digestión va a iniciar en la boca, un 10% por medio de la enzima lipasa lingual, pero el 90% de la digestión de las grasas va a ocurrir en lo que es el intestino delgado. Para que pueda ocurrir la digestión de las grasas, primero tienen que pasar por un proceso muy importante llamado emulsión, el cual va a reducir el tamaño de los glóbulos de las grasas para que las enzimas hidrosolubles puedan actuar. Como podemos ver aquí, tenemos los glóbulos de las grasas y van haciéndose más pequeños mediante la emulsión. Entonces esta emulsión va a ocurrir en el estómago mediante el jugo gástrico y en el duodeno mediante la bilis, que va a contener sales biliares, y el fosfolípido lecitina. Entonces, continuando, en el intestino delgado, la bilis tiene sus porciones tanto hidrosolubles como sus porciones liposolubles. La bilis, que contiene lo que son sales biliares y lecitina, tiene la función de emulsionar las grasas, como ya habíamos dicho anteriormente. Y luego de haberla emulsionado, los triglicéridos son digeridos por lo que es la lipasa pancreática en el duodeno. Y aquí los enterocitos también van a poseer lo que es una enzima llamada lipasa intestinal, aunque no es necesaria, debido a que la lipasa pancreática es tan potente que no necesita ya de esta otra enzima. Esta es muy potente, la lipasa pancreática. Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, ya llega la grasa, de aquí ya llega a la segunda porción del duodeno, se encuentra ya con la bilis mediante sus sales biliares, la lecitina, producen la emulsión, la agita, grasa emulsionada. La grasa emulsionada aquí actúa lo que es la lipasa pancreática y como resultado tenemos ácidos grasos. Ya, las sales biliares además van a formar micelas. Estas micelas son unos glóbulos esféricos que tienen un núcleo de esterol liposoluble y un grupo polar hidrosoluble. Entonces, estas micelas van a transportar monoglicéridos y ácidos grasos. Aquí en el gráfico, expliquemos el gráfico. Ya, aquí llega una grasa, así, tal cual, una grasa, ¿no es cierto?, que ha sido ingerida. Luego, esta grasa llega a la segunda porción del duodeno, aquí ya intervienen las sales biliares y aquí están emulsionando las grasas. Después, la grasa ya emulsionada es intervenida aquí por la lipasa pancreática, por la enzima y la transforma en ácidos grasos. Estos ácidos grasos, por medio de estas de aquí, que son las micelas, la rodean y la transportan hacia la pared intestinal, en donde ya pueden ser absorbidas y pasar hacia la sangre. Ya. En cuestión a lo que se refiere a grasas, no solo tenemos lo que son triacilglicéridos, sino que también tenemos lo que son ésteres de colesterol y fosfolípidos. Entonces, sobre los ésteres de colesterol vamos a tener otra enzima, que es la hidrolasa de ésteres de colesterol o colesterol esterasa, y esta va a actuar sobre este, desglosándolo en lo que es colesterol libre y ácidos grasos. También tenemos lo que son fosfolípidos. Sobre los fosfolípidos va a actuar la fosfolipasa A2, desglosándola en ácidos grasos libres. Y aquí, una vez que ya quedan en estas moléculas, ya desglosadas, las micelas también van a transportarlas una vez que han sido digeridas. Y recordemos que el proceso posterior a la digestión es la absorción, la cual ya van a ver con mis compañeros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener bases anatómicas de la absorción. Como bien se sabe, se va a ingerir 1,5 líquidos por vía oral
Así que a esto, si le sumamos 7 litros de secreciones gastrointestinales, vamos a tener un total de 8 a 9 litros en el intestino delgado. De esta cantidad se le va a restar 1,5 que se va a absorber en el colon, y del cual va a pasar a las heces solo 100 mililitros de líquido. Como bien sabemos también, en el estómago hay células epiteliales y en su mucosa se adhieren están muy unidas entre sí. Entonces, esto va a impedir que se haya mucha absorción. Pero tenemos ciertas excepciones, como el alcohol, ciertos fármacos como el ácido acetilsalicílico, los cuales sí van a poder pasar, pero en pequeñas cantidades. Vamos a tener también unas válvulas conniventes. Estas válvulas conniventes que se encuentran aquí, o también llamados pliegues de Kerkling. Estos van a triplicar la superficie capacitada para la absorción. Sabemos que miden 8 milímetros. También vamos a tener unas vellosidades en estas válvulas conniventes que van a medir 1 milímetro de largo. Estas vellosidades también aumentan el área de absorción en 10 veces. Ahora vamos a hablar de las vellosidades. Estas microvellosidades y las vellosidades van a tener una disposición muy favorable para el sistema vascular, y de aquí también podemos mandar hacia el sistema porta. También vamos a tener una organización de los conductos linfáticos o quilíferos para mandar hacia para reabsorber la linfa. Eh, Se sabe que en el borde en cepillo vamos a tener cada célula epitelial va a estar formada por 1000 microvellosidades. Estas microvellosidades van a aumentar aún más la superficie de absorción en 20 veces. Entonces vamos a hacer una suma de pliegues de Kerkling más las vellosidades y más estas microvellosidades, nos va a dar un total de 1000 veces la absorción, lo que se nos daría igual a 250 metros cuadrados. Es una área extremadamente grande de absorción. Vamos a tener unas vesículas de pinocitosis, las cuales son porciones invaginadas de la membrana del enterocito y que forman vesículas de líquidos absorbidos que han quedado atrapados anteriormente. También vamos a describir que cada microvellosidad va a tener de largo 1 micra y de ancho 0,1 micra. Entre ellas van a estar filamentos de actina que van a ser muy importantes en la contracción de manera rítmica. ¿Para qué? Para que cada vez se estén moviendo estas microvellosidades y tengan nuevo líquido en su superficie. Con respecto a la absorción en el intestino delgado, podríamos decir que se absorbe cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa, de aminoácidos de 50 a 100 gramos, con respecto a los iones de 50 a 100 gramos igual, y el agua, como ya dijimos, de 7 a 8 litros. En el intestino grueso no, se puede absorber aún más agua y iones, pero ya muy pocos nutrientes. También vamos a hablar de la absorción isosmótica del agua. Estos de aquí son quimos, a los cuales los representé como que este fuera un quimo hipotónico y posmolar, o sea que está muy diluido. Esta estrellita de aquí podría ser un soluto, entonces, cualquier soluto. Entonces este quimo va a estar muy diluido. Lo que va a pasar es que el agua va a pasar a través de ósmosis hacia el capilar. En este caso de acá tenemos totalmente lo contrario, un quimo hipertónico y hiperosmolar, muy concentrado de solutos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a traer el agua por ósmosis desde el capilar hacia el quimo. Lo que se busca en sí es llegar a un quimo isotónico isosmolar, en la cual hay concentraciones iguales de agua y de solutos. Con respecto a la absorción de iones, vamos a tener un líquido intestinal, su respectiva célula y la luz intestinal.
tenemos estas membranas vasolaterales y membranas apicales. En, en estas membranas laterales y basales vamos a tener bombas sodio-potasio que van a hacer, que van a necesitar ATP. Entonces, ¿qué va a pasar con estas bombas sodio-potasio? Que van a hacer a esta célula, van a hacer a disminuir las concentraciones de sodio a concentraciones de 50 miliequivalentes. Como bien sabemos, el quimo extracelular tiene una concentración de 142. Entonces, lo que va a pasar es que este de sodio va a difundir hacia la célula, ya que esto, gracias al gradiente de concentración eléctrico. ¿Por medio de qué? Por medio de cotransportadores, como el cotransportador aminoácido sódico, el cotransportador sodio-glucosa y el intercambiador sodio-hidrógeno. También vamos a tener que el agua va a pasar por, ya sea por la vía paracelular o por la vía transcelular, que es a través de a través de la célula. Aquí también, con respecto al cloro, este iba a arrastrarse junto con el sodio, ya que este tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva, entonces le iba a arrastrar al cloro consigo. En el duodeno y en el yeyuno vamos a tener una absorción de cloro y en el ilion y en el colon proximal un intercambiador de iones bicarbonato y cloruro, que también otra vez este cloro, como ya bien sabemos, va a ser arrastrado por el sodio gracias a que tienen sus cargas opuestas. Con respecto a la aldosterona, es muy importante que va a actuar en estas bombas de sodio-potasio en 1 a 3 horas, aumentando la absorción de sodio, de cloro y de agua. Como bien sabemos, va a estimular esta bomba y va a repetir todo este este ciclo de reabsorción del sodio gracias a esta bomba de sodio-potasio. También vamos a tener por la vía paracelular una reabsorción de potasio en el yeyuno y en el ilion. Mm, Con respecto a este intercambiador sodio-hidrógeno, tendríamos que decir que el sodio va a salir hacia la luz intestinal. ¿Y qué va a hacer aquí? Se va a unir con la secreción pancreática y de la bilis, que es el bicarbonato. Entonces, al unirse estos dos por medio de la anhidrasa carbónica, van a formar ácido carbónico, que este inmediatamente se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar después? Que el agua va a trasladarse junto con el quimo, se va a unir al quimo y el dióxido de carbono va a pasar a través de la célula y puede pasar muy bien a la sangre porque, como sabemos, es muy liposoluble para ser excretado por los pulmones, o también puede agarrar otra vía. No, esto era la absorción activa de iones bicarbonato. No. Oh, a ver. O puede agarrar otra vía que por medio de la anhidrasa carbónica uniéndose al agua va a disociarse, va a formar ácido carbónico que otra vez se disocia rápidamente en hidrógeno y en bicarbonato. Y a esta absorción de acá vamos a llamar absorción activa de iones bicarbonato. El hidrógeno otra vez va a su intercambiador sodio-hidrógeno. Y como vemos, el bicarbonato va a ir hacia la sangre. Vamos a tener un intercambiador bicarbonato-cloro por medio en la región del ilion y del colon proximal, ya que va a ser muy importante este bicarbonato en la luz intestinal para neutralizar los productos ácidos formados por las bacterias en el intestino grueso. En el duodeno vamos a tener una absorción activa del calcio gracias a que
La hormona paratiroidea va a activar a la vitamina D y esta a su vez estimula mucho la absorción de calcio. También tenemos que en el intestino delgado vamos a tener una absorción activa de iones hierro. ¿Para qué? Para que se haga una formación de hemoglobina, ya que como sabemos el hierro es muy importante para la formación de la hemoglobina. También vamos a tener una absorción activa de potasio, magnesio y fosfato. Por último, en mi parte, tenemos una secreción extrema de iones cloro y sodio y de agua por el epitelio del intestino grueso en ciertas formas de diarrea. Eh, Cuando llega una toxina colérica a la superficie de las células epiteliales y se acopla algún receptor, como tenemos aquí el GM1, va a excitar a la adenilciclasa. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que va a aumentar el AMP cíclico y este va a anular esta bomba de sodio-potasio. Lo que va a hacer es impedir que este sodio, como bien sabemos, sale de la célula y va a quedarse dentro, acumulando estas concentraciones de sodio para después otra vez eliminarse hacia la luz intestinal y así se va a liberar gran cantidad de cloro, de sodio, de potasio y agua a la luz intestinal. Como sabemos que es la diarrea, es muy diluida. Entonces aquí tenemos una tablita de la composición media de la diarrea secretora con el sodio con un sodio de 71 equivalentes, el potasio de 58 equivalentes y una osmolaridad de 308 miliosmoles. Gracias. Em, Continuando con la exposición, tenemos la absorción de los nutrientes. Absorción de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. Una pequeña fracción de ellos lo hace como disacáridos y casi ninguno como una molécula de mayor tamaño. En los monosacáridos encontramos la glucosa, que está representando el 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. Este elevado porcentaje se debe a que la glucosa es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono más abundantes, que son los almidones, lo que la convierte en el monosacárido más abundante que circula en la sangre. El 20% restante de los monosacáridos absorbidos está entre la galactosa y la fructosa. Como se mencionó anteriormente, la galactosa es la molécula que conforma el 50% del azúcar de la leche y la fructosa, que es también conocida como el azúcar de las frutas. Tenemos el mecanismo de cotransporte de la glucosa con el sodio. La absorción de glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo de sodio. Este transporte de sodio a través de la membrana intestinal tiene dos etapas. La primera, que es el transporte activo de sodio a través de las membranas vasolaterales de las células del epitelio intestinal hacia el líquido intersticial. Esto produce un descenso de la concentración del sodio en el interior de la célula gracias a la bomba de sodio y potasio. La segunda etapa es que gracias a esta disminución del sodio intracelular, se produce la entrada del sodio desde la luz intestinal al interior de la célula a través del borde en cepillo. El sodio debe unirse a una proteína de transporte, que a su vez necesita de otra sustancia adecuada que la active, en este caso la glucosa. A esto se le conoce como transporte activo secundario o cotransporte del sodio y la glucosa. Cuando la glucosa intestinal se ha unido a esta proteína, tanto el sodio como la glucosa se transportan al interior de la célula. Una vez que la glucosa ha entrado al interior de la célula intestinal, algunas proteínas de transporte y enzimas facilitan su difusión a través de las membranas vasolaterales al espacio paracelular y de aquí hacia la sangre. La reabsorción de la galactosa es similar a la de la glucosa, ya que necesita del cotransportador sodio. De esta forma ingresa al interior de la célula y gracias a proteínas y enzimas facilitadoras puede llegar al espacio paracelular y de aquí hacia la sangre. La reabsorción de la fructosa es muy diferente a estas dos debido a que esta es independiente del mecanismo de cotransporte del sodio, ya que este monosacárido puede absorberse mediante la difusión facilitada.
Dentro de la célula, la fructosa va a sufrir una fosforilación, lo que la va a convertir en glucosa, lo que quiere decir que la fructosa se transporta hacia la sangre en forma de glucosa. Tenemos la absorción de las proteínas, que como se mencionó anteriormente, tras su digestión, las proteínas se absorben a través de la membrana luminal de las células epiteliales intestinales en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. La energía para la mayor parte de este transporte proviene del mecanismo de cotransporte con el sodio, que aquí se da el cotransporte de sodio y aminoácidos. Las moléculas de los péptidos o aminoácidos se unen a la membrana de las microvellosidades a una proteína de transporte específica que también requiere de la unión del sodio para el transporte hacia el interior. Sin embargo, algunos aminoácidos no necesitan del cotransporte con el sodio, al igual que en la fructosa, y pueden transportarse por difusión facilitada hacia el interior de la célula intestinal. Tenemos la absorción de las grasas. Como ya se mencionó anteriormente, cuando las grasas se van a digerir en monoglicéridos y ácidos grasos, que se van a disolver en las micelas de sales biliares. Las micelas se transportan hacia la superficie de la microvellosidad del borde en cepillo de la célula intestinal. En las microvellosidades, algunas micelas son capaces de penetrar hasta la hendidura, de manera que los monoglicéridos y los ácidos grasos difunden al exterior de las micelas y pasan al interior de la célula intestinal. Esto gracias a que estos lípidos son muy solubles a la membrana intestinal. Las micelas biliares se quedan en el quimo, donde vuelven a realizar su acción de absorción a los monoglicéridos y a los ácidos grasos. En la célula epitelial, los monoglicéridos y los ácidos grasos son captados por el retículo endoplasmático. Esto para formar de nuevo nuevos triglicéridos. Y estos triglicéridos van a viajar con los kilomicrones hacia el torrente circulatorio a través del conducto linfático torácico. Lo que nos quiere decir que las micelas de sales biliares realizan una función de transbordador importante para la absorción de las grasas, ya que con la presencia de las micelas el 97% de las grasas pueden ser absorbidas, mientras que en la ausencia de estas se absorbe entre el 40 y el 50% de las grasas. También tenemos la absorción directa de ácidos grasos a la circulación portal, donde vamos a tener los ácidos grasos de cadena corta y media que pueden absorberse de forma directa a la circulación portal. Esto debido a que estos son hidrosolubles y no son convertidos en triglicéridos por el retículo endoplasmático, lo que permite que los ácidos grasos de cadena corta especialmente puedan difundir de forma directa desde las células epiteliales a la sangre capilar desde las vellosidades. Por último, tenemos la absorción en el intestino grueso, donde tenemos que cada día pasan 1500 mililitros de quimo por la válvula iliocecal en dirección al intestino grueso. La mayor cantidad de agua y electrolitos aún presentes en el colon se absorben, por lo que las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros de líquido. Y también se absorbe la práctica totalidad de los iones, de manera que de 1 a 5 miliequivalentes de iones sodio y cloro se excretan con las heces. El intestino grueso está dividido en dos porciones, el colon absorbente y el colon de depósito. El colon absorbente se encuentra en la mitad proximal y, como su nombre lo dice, es aquí donde se da la mayor parte de absorción en el intestino grueso, y su parte distal, que como también su nombre lo menciona, que es el colon de depósito y funciona como un depósito de heces hasta su excreción. La absorción y secreción de electrolitos y agua. La mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad de absorción activa de sodio y de cloruro.
La mucosa absorbe iones contra un gradiente de concentración mucho mayor que la del intestino delgado. Como se mencionó anteriormente, es necesaria la presencia de la hormona aldosterona, ya que esta potencia la capacidad de transporte del sodio. La mucosa también secreta iones bicarbonato y potasio, al mismo tiempo que absorbe los iones de cloruro. La absorción de los iones sodio y cloruro crea un gradiente osmótico a través de la mucosa del intestino que favorece la reabsorción de agua. Por lo tanto, tenemos que la capacidad máxima de absorción en el intestino grueso es de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. Cuando se supera esta cantidad, el exceso es eliminado en forma de diarrea. Sin embargo, las toxinas del cólera o de otras infecciones bacterianas suelen estimular la secreción hasta 10 litros de líquido al día. También tenemos la acción bacteriana en el colon, donde se tiene que el colon absorbente contiene numerosas proteínas, sobre todo los bacilos, que son capaces de digerir la celulosa y son importantes ya que aportan calorías adicionales al organismo. Otras sustancias que se pueden producir como consecuencia de la acción bacteriana son la vitamina K, que contribuye a la coagulación de la sangre, la vitamina B12, la vitamina B1 o tiamina y la vitamina B2 y la riboflavina. Además, contribuyen con los gases a la formación de las flatulencias a través de los gases como el anhídrido carbónico, el gas hidrógeno y el metano. La composición de las heces está dada por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia sólida, donde las bacterias muertas, los productos no digeridos y componentes secos representan el 30% cada uno, las grasas y la materia inorgánica 10 al 20% cada uno y las proteínas 2 al 3%. Por último, tenemos que el color de las heces, es un color característico pardo. Y el olor está dado por los productos de la acción bacteriana y también depende de la flora intestinal y el tipo de alimentación de cada persona. Los productos bacterianos son los productos odoríferos son el indol, el escatol, los mercaptanos y los ácidos sulfídricos. Como conclusiones, tenemos que los macronutrientes llegan al organismo como polisacáridos, disacáridos, glúcidos, grasas y proteínas, los cuales, por el proceso de hidrólisis que sucede a lo largo del tubo digestivo, va desglosándolos en compuestos más pequeños para que puedan ser absorbidos. Con la ayuda de la absorción isosmótica se absorben de 8 a 9 litros de agua por las vías transcelulares y paracelulares, y ya que el sodio es transportado activamente a través de la membrana intestinal gracias a que redujo su concentración citoplasmática por la bomba sodio-potasio ATPasa, se absorben 25 a 35 gramos. Al mismo tiempo proporciona absorción secundaria activa de glucosa, aminoácidos, hidrógeno y cloruro mediante el cotransportador sodio-glucosa. Cotransportadores de aminoácidos sódico, intercambiador de sodio-hidrógeno y el intercambiador cloruro-bicarbonato. Los nutrientes como los carbohidratos y las proteínas utilizan un transporte activo secundario como medio de transporte hacia el interior de la célula intestinal. Sin embargo, algunos carbohidratos y proteínas no están sometidas al mismo mecanismo de cotransporte con el sol, ya que pueden reabsorberse por difusión facilitada hacia el interior del enterocito. Este es el caso de la fructosa y algunos aminoácidos. En el caso de las grasas, estas son transportadas al interior de la célula intestinal gracias a las micelas de sales biliares como un mecanismo de transbordo, y en el interior de la célula son captadas por el retículo endoplasmático liso, donde se usan para formar nuevos triglicéridos que son transportados con los kilomicrones para desembocar en el torrente sanguíneo. El colon tiene dos porciones, la porción absorbente, donde se da casi toda la absorción, y la de depósito, que funciona como un depósito de heces hasta el momento de su excreción. La mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad para la absorción de iones sodio y cloruro, lo que crea un gradiente osmótico a través de la mucosa del intestino y favorece la absorción de agua. Además, en la mucosa del intestino grueso se secreta bicarbonato, y esto es importante para neutralizar los productos terminales ácidos de la acción bacteriana. La acción bacteriana que se da en el colon es importante para la formación de sustancias como vitamina K, B12, la tiamina, la riboflavina y gases que contribuyen a formar las flatulencias.
Las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia sólida. El color pardo de las heces se debe a productos como la estercobilina y la urobilina, mientras que el olor es característico de los productos de la acción bacteriana. Esto puede variar de una a otra persona dependiendo de la flora residente y el tipo de alimentación. A continuación, el cuestionario. Primera pregunta. ¿Cuál es el proceso de transformación por hidrólisis de los alimentos en moléculas pequeñas para que se atraviese la membrana plasmática por vía mecánica o química? La respuesta es que se dejó de compartir. La respuesta es que la digestión es el proceso de transformación de los nutrientes previamente ingeridos en sustancias más sencillas y fáciles de reabsorber. Pregunta 2. Proceso que reduce el tamaño de los glóbulos de las grasas para que las enzimas hidrosolubles puedan actuar. La respuesta es las grasas de la dieta pasan a ser una emulsión, descomponiéndose en ácidos grasos mediante hidrólisis. Pregunta 3. El tubo digestivo humano no tiene enzimas digestivas para... Y la respuesta es la ausencia de una enzima llamada celulosa es la responsable de que el ser humano, a diferencia de los animales herbívoros, no pueda digerir la celulosa. 4. Ya Por te medio ayudo, de... si quieres. Bueno. Ya. ¿Por medio de qué enzimas los enterocitos ayudan a la digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado? Pone la respuesta. La respuesta sería porque... Ya, espérame. La respuesta sería porque los enterocitos revisten las vellosidades del intestino delgado y contienen 4 enzimas que se encargan de la digestión de los alimentos: la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la adextinasa. ¿Cuánto aumenta el área de absorción con la presencia de las vellosidades en la superficie de la mucosa? Va a aumentar en 10 veces. Las vellosidades se proyectan alrededor de 1 milímetro desde la superficie de la mucosa y hace que el área de absorción aumente 10 veces más. Para que el sodio se mueva a favor del gradiente electroquímico desde el quimo hacia el citoplasma de las células epiteliales, ¿cuánto debe ser el miliequivalente del sodio en el citosol? Vamos a tener un alrededor de 50 miliequivalentes, ya que el transporte activo de sodio a través de las membranas vasolaterales de las células reduce su concentración dentro del citoplasma hasta valores bajos de alrededor de 50 miliequivalentes. ¿Qué factor regulador es importante en la absorción de calcio? La hormona paratiroidea, ya que va a activar la vitamina D y esta a su vez va a activar y estimula en gran medida la absorción de calcio. En la primera etapa del transporte activo del sodio, ¿a qué induce el descenso de sodio en la célula intestinal? La respuesta correcta es la A, ya que el paso de sodio y la glucosa desde la luz intestinal al interior de la célula epitelial a través del borde en cepillo. El transporte activo de los iones sodio que cruza las membranas vasolaterales de las células del epitelio intestinal hacia el líquido intersticial provoca el descenso de la concentración intracelular del ion. Esta reducción del sodio intracelular induce el paso de sodio desde la luz intestinal al interior de la célula epitelial a través del borde en cepillo, gracias a un transporte activo secundario. Escoja verdadero o falso. Al penetrar la célula epitelial, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplasmático para formar nuevas micelas.
Es falso, ya que tras penetrar en la célula epitelial, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplásmico liso de la célula, donde se usan principalmente para formar nuevos triglicéridos, que viajan luego con los kilomicrones a través de la base de la célula epitelial para desembocar en el torrente sanguíneo, torrente circulatorio, a través del conducto linfático torácico. Una de las siguientes no es una correcta acerca de la absorción de agua y electrolitos en el intestino grueso. La respuesta correcta es la B, ya que la mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad para la absorción activa de sodio y cloro, lo que crea un gradiente osmótico que a través de esta mucosa y favorece la absorción de agua. Muchas gracias, doctor y compañeros. Déjale de grabar.